Hola, en este día voy a hablar de la historia de la salvación y quiero empezar con una pregunta. ¿A qué llamamos historia de la salvación? Hacer patente la presencia real y salvífica de Dios en mi vida por medio de Cristo encarnado. Dios dispuso en su salvación revelarse Él mismo. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. Dios me eligió a mí y no yo a Dios. Debemos de estar conscientes de que Dios es el que me elige o elige a cada uno de nosotros y no nosotros a Dios. La voluntad de Dios es que todos alcancemos la salvación. Dios, creándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifiesta además personalmente a nuestros primeros padres. La promesa que hace Dios es una promesa de redención, es una promesa de salvación. Entonces decíamos que Dios me ha llamado a mí. ¿Cómo le respondo yo a Dios? ¿Cuál es el proceso que llevo para responderle yo a Dios? Bueno, continuamos con, en los orígenes encontramos a los patriarcas, después encontramos la alianza, luego pasamos a los jueces, profetas, hasta llegar a Cristo. Dios creador que siempre está dispuesto a guiar y procurar a su creación. Dios creador guarda y procura su creación. La importancia de la historia de la salvación es sentir que la salvación es un don que nos viene de Dios. La historia de mi vida es la historia de la salvación. Experimentar en mi vida el llamado continuo de Dios a la felicidad. Sentirme llamado, como Abraham que escuchó la voluntad de Dios, o como Moisés para liberar a su pueblo, como los profetas para anunciar y denunciar, como discípulo que acoge la enseñanza del Maestro que es Cristo, como hijo de Dios llamado a la felicidad plena, a la santidad. Recordemos que todos fuimos creados por amor y para el amor. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con amor. La historia de la humanidad no es solamente un lento ascenso hacia Cristo, es también la historia de nuestras dudas, de nuestros titubeos, de nuestras rebeliones. Cristo no solamente es el mediador en el que el hombre se diviniza, es también el Redentor, por medio del cual el hombre se salva. Cristo, camino, verdad y vida. El cristiano ve que dentro del alma de las personas de hoy hay una rebelión, una ingratitud, un adulterio, una desobediencia, y en la Biblia significa la ruptura entre una y otra persona, ruptura entre Dios y el hombre. El pecado y la redención son hechos inseparables dentro de la perspectiva cristiana. Uno y otro son originales. Ahora vamos a comenzar con algún relato del Génesis, en la creación. En los 11 primeros capítulos de la Biblia, pertenecientes al Génesis, se condensan en un modo original e inspirado algunas reflexiones milenarias del universo y del hombre, que formaban también parte de la matriz cultural del creciente fértil. En Génesis del 1 al 11 pretende especificar o explicar el porqué de nuestro mundo. Más que explicar, es darnos a conocer cómo surgió. La novedad respecto a los demás relatos de la creación, entre ellos el de Mesopotamia, el de la intensidad de los acontecimientos descritos en dichos capítulos, es más bien un reflexionar las cosas, preguntarnos ¿para qué y por qué son las cosas? Entonces vemos que en los orígenes es la reflexión de un pueblo, del pueblo de Israel, que quiere saber sus orígenes sin atender al mito, porque si no, ¿para qué? Todos hemos oído hablar de cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Siempre se busca la etiología, que es explicar el origen de las cosas. Entonces la creación y los orígenes, la creación del mundo y del hombre en Génesis 1:2, el crecimiento del mal y castigo del diluvio. Con Noé vemos en Génesis 6:9, la humanidad se corrompe y se hace una depuración con el diluvio. Luego vemos la torre de Babel, la confusión, Génesis 11 del 1 al 9. Entonces estos dos relatos vemos que sitúa al hombre en una cima de la creación. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. También sitúa al hombre en el centro de la creación. Dios nos da las facultades y entre ellas nos da el libre albedrío. Nos da inteligencia, voluntad y libertad. La inteligencia nos dice qué hacer o cómo hacer las cosas. La voluntad, aquí está el origen del pecado, porque queremos hacer nuestra voluntad y no siguiendo los mandatos del Señor. La libertad es el don más precioso que tenemos, que Dios nos regala. Y el pecado
Vemos en Génesis cómo intervienen la serpiente Eva y Adán. Somos seres inteligentes y capaces para hacer lo que es conveniente, no lo que yo quiero o deseo. En Babel es una confusión, de aquí surgen diferentes lenguas. Dios confunde a las gentes. La voluntad de Dios es amar a su creación para darle salvación. Vamos a ver las promesas de la salvación. La conciencia es que el hombre se encuentra en una situación de miseria, crea en él una ansia, un anhelo de que el paraíso se le vuelva a abrir, de recuperar aquella situación perdida. Es el anhelo de salvación existente en todos los hombres y de todos los tiempos, el anhelo de la salvación, de la liberación, de salir de la condición triste en que se encuentra, se busca salir del dolor. Esto lo vemos en Génesis 3:16. Después pasamos con la época patriarcal, comenzando por Abraham. La Biblia sitúa el fundamento y origen del pueblo hebreo en un hecho esencialmente sobrenatural. La vocación de Abraham, según el texto bíblico, la familia de Abraham, que era de Ur de Caldea, por diversas razones políticas, sociales y económicas, se trasladaron a Harán. Ahí fue donde Dios llamó a Abraham, pidiéndole que abandonase su tierra para ir al lugar donde haría nacer una gran nación. Entonces por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham fue padre de Ismael, también fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob y Jacob de los 12 hijos de Israel. De ahí es de donde salen las 12 tribus de Israel. La promesa era la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa de la bendición. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham? La fe y la obediencia. Dios no realiza la salvación sin contar con el hombre. Esto es, Dios hace saber su plan y espera la respuesta del hombre. Siempre nos habla de manera directa o indirecta, de forma personal. Entonces lo que Dios está esperando es mi respuesta o tu respuesta. Abraham dará una respuesta de fe, de obediencia, de confianza a Dios. Por ello, cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio, no duda en dárselo. Ya que había sido posible que él le diera un hijo, seguramente él tendría una respuesta. Para el momento del sacrificio, como de hecho fue, siempre hay bendición sobre nosotros y sobre nuestras familias. El sacrificio de Isaac, que viene a ser aquí un prototipo, tipo de Cristo en el Calvario. En la carta de los Hebreos, capítulo 11, 17 al 19, San Pablo identifica a Isaac con Cristo en dos líneas. La primera es en quien se cumple la promesa divina de la descendencia. Y la segunda, Isaac es el primogénito de Abraham, que es ofrecido en sacrificio a Yahvé. Y el Cristo es el primogénito del Padre, que es ofrecido por la salvación del hombre. Los santos padres, los primeros padres, dicen que todo lo que se anuncia en el Antiguo Testamento es prefiguración del Nuevo Testamento, o sea, es un acontecimiento del Nuevo Testamento. Dios no perdonó a su hijo, lo entregó por amor a nosotros. Abraham recuperó a su hijo en virtud de la fe y esta recuperación es figura y anticipo de la recuperación del Hijo amado de Dios. Cristo es puesto ahí para el sacrificio y lo recupera el Padre en la resurrección. Recordemos que Jesús muere, pero no queda muerto, no queda ahí en el sepulcro. Él resucita y esa es la prueba más grande de amor que tiene Dios para nosotros. Ahí es donde está la promesa de la salvación, que algún día todos iremos a estar con Cristo en el cielo. Continuamos con Jacob, que más adelante se le cambiará el nombre por el de Israel. Isaac se casa con Rebeca y tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob suplantará a su hermano Esaú recibiendo la bendición de su padre. Esto lo encontramos en Génesis 32, versículo 22 al 27. Continuamos con la época patriarcal. En este escenario tuvieron insidia contra José, uno de los hijos de Jacob, vendido por sus hermanos. Por haber sabido interpretar los sueños del faraón, es elevado al alto cargo de lugarteniente. Hay una carestía en el país de Canaán y los hijos de Jacob bajan a Egipto. Allí José los invita a quedarse trayendo a su padre con ellos. De este modo, los 12 patriarcas vienen a Egipto, donde habitarán. Antes de morir Jacob, vaticina a sus 12 hijos la suerte de sus tribus. Esto lo encontramos en Génesis 49, del 8 al 12. Isaacar, Judá, Levi, Rubén, Simeón, Zebulón, José, Benjamín, Gad, Aser, Dan, Neftalí son los hijos de Jacob.
Judá es alabado entre sus hermanos y se le asegura la supremacía sobre los demás. Continuamos con Moisés, que Moisés significa sacado de las aguas. La vocación de Moisés, un cambio de la situación del país de Egipto, marca un nuevo hito en la historia del pueblo. La historia lo describe de una forma breve. Se alza en Egipto un nuevo rey que no reconoce a los hijos de Israel y los empieza a esclavizar. En estas circunstancias Dios suscitó a Moisés, el cual, salvado de sus padres, es recogido y educado por la hija del faraón. Dios le confía la misión de sacar a su pueblo de Egipto. La interacción de Dios en la historia da una esperanza y ánimo a todos, al pueblo de Israel, que le infunde confianza en la promesa de la liberación. Los textos que hablan de la liberación de Egipto celebran y alaban y reconocen a Dios libertador. El más claro ejemplo lo encontramos en el Salmo 66. Se expresa este prodigio con gran regocijo y emoción. Después de una obstinada oposición del faraón para dejar libre al pueblo de Israel, es reducida por las plagas. Esto lo encontramos en Éxodo 7:12. Las señales realizadas por Moisés contra el faraón como anticipación del juicio de Dios critica a su autoridad despóticamente ejercida, es un aviso de la liberación para su pueblo. Lo encontramos en Éxodo 7 del 8 al 11. Con Moisés, antes de la salida de Egipto, era considerada como un sacrificio de propiciación entre pastores y nómadas. Con él solicitaban la protección divina sobre sus rebaños y la multiplicación de los mismos. En los tiempos de Jesús se celebraba el 14 del mes judío o Nisan. En el plenilunio de primavera era una cena vespertina en la que se compartía cabrito asado sacrificado con anticipación en el templo. El Éxodo es el acontecimiento en el que Dios pone de manifiesto y más claramente que es el ser absoluto. La prefiguración de la Pascua es la Pascua de los judíos, a la Pascua del sacrificio de Jesús eucarístico. Es la salvación, la encontramos en Cristo. La cena del Señor en el Antiguo Testamento, Moisés en el Nuevo Testamento es Jesús. Da una libertad espiritual y Moisés dio la libertad a su pueblo. Con Jesús ya no hay tierra prometida, sino hay un lugar de redención, la nueva creación. Una vez salidos de Egipto, atravesaron el Mar Rojo. Lo encontramos en Éxodo 13, versículo 15. De ahí se dirigen al monte Sinaí, donde hubo una nueva manifestación divina, y queda sentado lo que Dios va a hacer con su pueblo. Aquí podemos ver que va a haber una alianza. El enemigo del pueblo ha sido vencido, el pueblo ha sido liberado de la opresión y van hacia la tierra prometida. Éxodo 15:22. Después de unos incidentes típicos del pueblo en el viaje por el desierto, el pueblo llega al acontecimiento central, el encuentro con el Señor, a su constitución como pueblo de Dios por la alianza. En esta alianza Dios tiene la iniciativa, pero también hay cláusulas, la libertad, el contrato, el pueblo, la libertad al pueblo de Dios, el contrato entre Dios y el pueblo. El pueblo tiene la conciencia que son un solo pueblo, 12 tribus. El pecado más grande es apartarnos de Dios. La alianza es una alianza entre Dios y el pueblo. Es iniciativa de Dios. Esto comienza con un acto salvador. El pueblo tiene que aceptar libremente. Las cláusulas de la ley son las expresiones de la voluntad del soberano y consiste en la ayuda que el vasallo debe prestar en caso de guerra, el pago de tributos, la defensa de sus intereses por parte del rey o a qué se compromete. Ejemplo, la alianza del matrimonio y las promesas, bendiciones y maldiciones. Allí entre las cláusulas de la ley podemos ver el decálogo, el preámbulo, yo soy Yahvé, tu Dios, te libero. La alianza, Dios la inicia con el pueblo, también le da la ley, le da la libertad, le da el contrato y Dios en el pueblo. Yo soy tu Dios se presenta con su nombre y con su título, yo soy. Beneficios que Yahvé hace al pueblo con el apoyo de la alianza y la exigencia de los mandamientos. El beneficio se deriva de las estipulaciones de la alianza resumidas en el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos. Son los elementos de la alianza, el contrato para dar orden y no desorden, para poner orden en nuestras vidas. Los 3 primeros son de amor a Dios, para Dios, los demás al hombre. Con los mandamientos se trata de dar cauce y orden a todas las personas. En resumen,
Aquí los mandamientos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en Mateo 22:37. Los mandamientos son el centro y el culmen de la alianza del Sinaí y son el eje para llegar a la alianza de todas las alianzas que se dan en Cristo glorificado. Continuamos con la conquista de la tierra prometida. El pueblo de Israel acepta lo que estipula la alianza y sigue, pero después se cansa y empieza a debilitarse, comienza a pecar y comienza la desobediencia. Moisés salva a su pueblo de la ira de Yahvé, pero el pecado exige una purificación. Este será estar en el desierto durante 40 años. El estar en el desierto es para purificarse. Llegarán tentaciones en la vida del hombre. Le reclamarán a Moisés, el que asume el riesgo de seguir a Dios. También hay bendiciones en nuestra vida. El desierto es también un lugar para purificar al pueblo. Será el lugar privilegiado para poder encontrarse con Dios. El pueblo ha sentido la mano cariñosa que le guía y alimenta, le define, le mima. Esto lo encontramos en Deuteronomio 1:30-32. Así es, también nosotros a veces necesitamos ese desierto, esa soledad, para poder encontrarnos nosotros y encontrar a Dios. El desierto también es la tentación, la renuncia de las comodidades, es un lugar de prueba. El desierto es un encuentro con Dios. El pueblo también cae en tentaciones. Esto lo encontramos en Éxodo 17 del 2 al 3. El desierto es una revelación de lo que es el corazón de Dios, que se mantiene fiel a pesar de que el pueblo no lo es. Dios se mantiene firme para su pueblo. Aunque el pueblo peca de idolatría, Dios siempre es fiel. Nosotros fallamos, Dios no. Moisés muere y contemplando solo de lejos la tierra prometida. Esto no impide la continuidad de la historia salvadora. Josué lleva a cabo y cuando faltan los mediadores, Dios elige nuevos enviados sobre los que derrama su espíritu, para que en su nombre lleven a término una nueva tarea de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Cuando Dios te pide algo, tienes que ir sin miedo, sin titubeos. Deuteronomio 1:6-8. Las dificultades de la conquista son como fruto del pecado. Aquí podemos ver que Dios siempre cumple sus promesas y llevó a tierra prometida a su pueblo. La conquista de la tierra prometida. Josué le pide que tiene que ser fieles a la alianza. Antes de entrar en la tierra prometida, Levi, su herencia es el Señor, es la clase sacerdotal. Los israelitas llegan a ocupar una tierra muy fértil y su pecado fue no exterminar a los pueblos vecinos, los filisteos, amonitas, amalecitas y amorreos. Esta tierra está bañada en el río Jordán. Entonces vemos que Judá y Benjamín se quedan con el reino del sur y las otras tribus con el reino del norte. La posesión de la tierra que eran nómadas los israelitas para ello significa el descanso después de tanto caminar entre peligros y de incomodidades. En efecto, Yahvé como dueño de toda la tierra da a su pueblo su herencia, como se lo había prometido, le da su posesión. En el designio de Dios, los más sencillos y humildes son los que poseen el reino de Dios. Este pueblo no se ha podido establecer y este es el gran conflicto para los jueces. La paz se ve amenazada por los extranjeros que dejaron vivir y que no exterminaron. La promesa de descanso se refería a otro tipo de reposo, más duradero, a la patria celestial, donde no haya llanto, ni la muerte, ni la guerra. Esta es la promesa que se ha hecho realidad con Cristo. La posesión de la nueva tierra se ha hecho posible en Él. Continuamos con los jueces. El libro de los jueces son composiciones populares que se refieren a hechos de personajes históricos o legendarios y de acontecimientos tribales. Aquí todavía no hay conciencia del pueblo, todavía está la desobediencia del pueblo de Dios a la alianza por su idolatría y también piden la intervención de Dios. Al pedir la intervención de Dios, Dios le suscita jueces. Empieza con Josué para repartir la tierra prometida y después siguen los jueces que fueron líderes políticos y religiosos. En esta etapa se dedicó a la agricultura, habita en casas o chozas de piedra y de barro. Aquí en este tiempo hay una vida pastoral, eran pastores. Dejó su vida de nómada, se hace pueblo sedentario, sin llegar a construir una nación sólida, una misma religión. Llevan las tablas de la ley los levitas, no eran unidos. Hubo una crisis permanente debido a la crisis y frecuentes discordias de carácter tribal y religioso, peligros militares que representaban los filisteos.
Tenían la necesidad de pedir un rey como los otros pueblos vecinos, una sola persona que ejerciera el mando en lo militar y lo político. Lo único que le da identidad al pueblo es el Arca de la Alianza. No había instituciones, no se definían, y eran muchos pueblos que les causaban conflictos, los hostigaban. Con el periodo de los jueces fue Josué hasta la monarquía, tiempo en el que Israel vivió en Canaán. Transcurrido unos 200 años, en este tiempo su prioridad era solucionar los problemas con diferentes pueblos o asuntos específicos. El periodo de los jueces dura unos 200 años. El pueblo hebreo estaba amenazado por los cananitas, los filisteos, que tenían una mejor organización y tenían armas, tenían un mejor sistema político, social y militar. Los israelitas eran aislados. Los jueces eran caudillos guerreros. Se constituyeron defensores de la justicia. Su autoridad duraba una generación, más o menos unos 40 años. Los jueces vivían en una época de costumbres rudas e incluso bárbaras, entre ellas la masacre de Abimelech, las aventuras amorosas de Sansón, el sacrificio de la hija de Jefte, el asesinato de Sisara. El cargo de jueces era como un cargo del rey. Los jueces seguían desempeñando sus funciones de gobernadores, en su tribu o en todo el pueblo. Estos personajes cada uno carga con el peso del pueblo. En este tiempo no había gobierno, cada uno hacía lo que quería. Continuamos con la monarquía. El pueblo de Israel pide a Samuel un rey. Samuel fue el último juez de Israel. Dios le dice que les dará el primer rey, y este es Saúl, el cual debilita poco a poco por haber usurpado el poder sacerdotal de Samuel, al ofrecer un sacrificio y a él no le correspondía. Más tarde aparecerá David de la tribu de Judá, al cual Dios le reitera la promesa del Salvador. Dios le da al pueblo lo que pide, y se vale de este medio para restaurar el pueblo en Israel, para sus designios salvíficos. David entonces es el segundo rey, predecesor de Saúl. En el tiempo de David, la calidad de vida se eleva, son más favorables para el pueblo y mucho más en el reinado de Salomón. En este tiempo florecen las artes, la literatura, la cultura y el comercio. Saúl era de la tribu de Benjamín, de Quis, padre de Saúl. A Quis, padre de Saúl, se le perdieron unos asnos y envía a su hijo a buscarlas. Saúl decide pasar a ver al vidente para ubicar los asnos, que era Samuel. Saúl, al ver que no llega Samuel, Saúl le ofreció el sacrificio él mismo. Samuel se enoja por haber ofrecido Saúl el sacrificio, por desobedecer la voluntad de Dios. No tuvo paciencia, no tuvo prudencia. Samuel buscó un nuevo ungido, a David. Este entró en la corte de Saúl provocando los celos de Saúl. Intenta matarlo, pero David se salva con la ayuda de los hijos de Saúl, Jonatán y Mical. Y con Cristo, plenitud de la salvación, Cristo y sus promesas. En Cristo está la promesa, es la plenitud de la revelación, que da a conocer la voluntad del Padre, y por lo tanto es el mismo Dios que actúa en su pueblo, y por Cristo conocemos el designio de Dios, la plenitud de la historia del hombre. Cristo es el culmen de toda la existencia humana. Así, con su muerte y resurrección nos da una promesa plena, la salvación. Bueno, pues hasta aquí la historia de la salvación. Esto es para que con las citas nos pongamos a buscar en nuestra Biblia para poder entender un poco más. Yo lo hice un poquito rápido, pero pues esto lleva mucho tiempo para poder entender bien la historia de la salvación.